Hoy te mostraremos acerca de las sociedades que se desarrollaron en Ecuador a partir de la llegada del hombre. Sociedad cazadores-recolectores. Sus viviendas eran de cuevas en medio de la naturaleza. Muchas de sus armas eran palos, piedras, puntas y huesos para la defensa de animales exclusivamente. Su primera base era la agricultura y su vestimenta era a base de pieles. Su alimentación era a base de la caza y pesca. La población inicial llegó hace 12.000 años. Eran nómadas, se dedicaban a la recolección. Su vestimenta era con pieles. Fueron los primeros en llegar a una tierra distinta. Fueron los primeros pobladores. Su alimentación se basó en los granos. Cultura inga. Data desde los años 7800 a 1969 a.C. en la provincia de Pichincha, Volcán Ilaló. Elaboraban vasijas, lanzas y puntas exclusivamente con el uso de la piedra obsidiana. Usaban pieles de animales. Ya habían chamanes y adoraban a sus dioses. Cultura Chopsi data desde los años 1850 a 5585 a.C. Se asentaron en la provincia de Azuay, parroquia Sixi. Eran nómadas, perfeccionaron sus herramientas, se ubicaron en el castillo de Dumas, se dedicaron a la recolección, caza, pesca y se halló la Cueva Negra. Cultura Cubirá data desde los años 8500 a 8345 a.C. en las provincias de Azuay, Loja y Zamora Chinchipe. Ya eran semisedentarios y se encuentran aquí los 7 fogones que sirvieron para la cocción de alimentos y fundición de materiales. Cultura Las Vegas data desde los años 8135 a 7775 a.C. Se ubican en la provincia de Santa Elena. Ya fueron sedentarios, enterraban a sus muertos y se encontraron a los famosos amantes de Zumpa. Sociedad agrícola fue un descubrimiento. Al caer la semilla germinó una nueva planta. Crearon un sistema de riego, organizaron la tierra, produjeron el maíz, domesticaron animales. Ya tenían sus viviendas y su vestimenta era elaborado por ellos mismos. Ya enterraban a sus muertos, domesticaban las plantas, es decir, la botánica, y manejaban la hoja de coca. Cultura Valdivia data desde los años 4000 a 500 a.C. Su ubicación en la provincia de Santa Elena se extendió por los ríos y el oro. Predominaba el matriarcado, descendientes directos de la cultura Las Vegas. Destacan a la mujer entre sus figurillas, y aquí vemos a las Venus de Valdivia. Fue la primera cultura en realizar la alfarería. Sus viviendas eran en forma circular, ya realizaban ritos funerarios, eran politeístas. Cultura Machalilla data desde los años 1800 a 1000 a.C. Se ubicó en la provincia de Manabí, se extendió por el Oro, Cañal y la isla Puna en la costa. Eran parientes cercanos de la cultura Valdivia, se dedicaban a la pesca, concha, camarón y cangrejo, a la agricultura y a la cerámica. Eran politeístas, se evidenciaban la deformación de cráneos y mejoraban sus instrumentos de labranza. Cultura Chorrera data desde los años 1200 a 300 a.C. Su ubicación en Santa Elena, Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, partes bajas de Pichincha. Tuvo una gran estética cultural, presencia de figuras zoomorfas y antropomorfas. Destacan los silbatos de Chorrera. Cultura Atacames. Atacames temprano, 700 a 1100 después de Cristo. Atacames tardío, 1100 a 1527 después de Cristo. Se ubicaron en la desembocadura del río Esmeraldas. Fueron grandes explotadores de mariscos, mandaban los caciques, mejoraron sus textiles y fueron politeístas. Cultura Tuncahuán data desde los años 1500 a 500 a.C. Su ubicación en todo el callejón interandino. Se dedicaban a la cacería del venado y del cuy. Su mayor producción fue el maíz. Sus cerámicas encontraron platos hemisféricos, urnas, compoteras, hachas, entre otros. La cerámica ya fue expuesta al fuego. Sus colores rojo y blanco eran politeístas. Data desde los años 2000 a 1000 a.C. Se ubicó a orillas del río Busaga. Se dedicaban a la agricultura, caza y pesca. Muchas de sus vasijas tenían forma de útero femenino. Fue descubierto por el padre Pedro. Sociedades de intercambio. Prevaleció el comercio, trueque, sociedad social, división del trabajo, división social. Data desde el año 600 a 400 después de Cristo en el estuario del río Santiago. Debe su nombre a que se utilizaban los montículos de tierra. Los caciques dirigían todo. Los chamanes formaban parte de la clase alta social, eran politeístas. Fueron los primeros del mundo en trabajar con platino. Su ubicación, Guayas, Santa Elena y Manabí, data desde los años 1000 a.C. al 750 después de Cristo. Se dedicaron a la agricultura, pesca, recolección de mariscos y caza. Cultivaron productos como el maíz, zapallo y calabaza, primeros en trabajar con el cobre. Emplearon técnicas metalúrgicas, conocidos como huangala tricolor. Empleaban en sus cerámicas los colores rojo, negro y ocre. Data desde los años 500 a.C. a 650 después de Cristo en la franja costera de Manabí desde Bahía de Caracas hasta el
resumen. Su sociedad era estratificada, su cerámica tenía muchos detalles de atavios de hombres y mujeres, sus viviendas eran a base de montículos de tierra, su principal santuario ubicado en la isla de La Plata. Cultura manteño-huancavilca. Se ubicó al norte de Bahía de Caracas hasta la isla Puná y la cordillera costanera. Data desde los años 800 a.C. a 1531 d.C. Se deformaban el cráneo, tenían la costumbre de extraerse los dientes. Su organización social se manifiesta en el tamaño de sus casas. Desarrollaron técnicas delicadas para el trabajo del oro y la plata. Eran politeístas. Su cultura es muy conocida por las sillas en U o mantillas. Cultura poroá. Posterior al año 1220 de la era cristiana, al lugar sagrado de permanencia, fueron etnias numerosas. Tenían un gobierno muy organizado. Atahualpa era el hijo del mayor poroá del linaje de Luchiseto. Se dedicaban a la agricultura utilizando abono y técnicas artesanales. Realizaban labores ganaderos, elaboraban artesanías. Cultura jamacoa, que desde los años 500 a.C. a 1531 d.C. se ubicaron en la zona de Esmeraldas hasta el norte de Manabí. Su organización social fue liderada por religiosos y dividida en jefatura. Su cerámica fue de figuras zoomorfas y antropomorfas, algunas llevaban atuendos. Trabajaron el oro y otros metales muy delicados. Figuras que representaban a sacerdotes, brujos y chamanes. Viviendas, el frontis abierto y una cumbre cóncava, cruzada por dos cortas vigas. Su vestimenta, túnicas, collares, brazaletes y arte plumario. Muchas gracias.